ellos arrancan hasta que ya están completamente. I just want to say hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer Summit Internacional de Lentes de Contacto organizado por Cooper Vision América Latina. Es un honor para mí contar con este tremendo grupo de expertos que nos van a compartir parte de sus sesiones y no les quito más tiempo, les doy la bienvenida a nuestro amigo, colaborador, gran investigador, respetado por todos nosotros, el doctor Gonzalo Carracedo, que desde España nos acompaña para su sesión. Bienvenido, Gonzalo, muchas gracias, tienes a tu audiencia. A dilatar más y voy a empezar con la propia presentación. Imagino que estáis viendo la presentación, mi ponencia. Sí, listo todo. Ok, perfecto. Aplicada a la adaptación de las lentes de contacto. Es decir, lo que pretendo con esta presentación es que conozcamos un poquito más la anatomía desde un punto de vista de la adaptación, es decir, con ejemplos prácticos de por qué necesitamos saber que voy a intentar explicar durante esta presentación. Y la razón principal que tenemos sobre la anatomía es algo que ocurre, por ejemplo, a un ciclista que quiere llegar a meta el primero, una de las simetrías de la etapa en la que va a competir. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto, que va de Embrun a Alpe d'Huez, si el ciclista no supiera encontrar entre medias, difícilmente va a poder competir de manera adecuada y llegar al primero, es decir, tener éxito en su competencia. Y en cambio, con esto, con que va a ir, pues será mucho más fácil que pueda tener esa competencia. Más que tener dos puertas de media de categoría especial fuera completamente llano, pues las circunstancias de trabajo serían completamente diferentes. Y en nuestro caso ocurre exactamente lo mismo. Es decir, nosotros necesitamos saber dónde vamos a poner esa lente de contacto y podamos indicar más adecuada esa lente que es más adecuada para hacerla con el mayor éxito posible. De eficacia, en la confort, excelente y de integridad de esa superficie ocular. Lo primero que tenemos que conocer es, pues como he dicho, esa superficie ocular. Una estructura independiente que trabaja en función de independientes. Está considerada si fuera una unidad conjunta en la que partes de y que forma esa estructura. La superficie ocular trabaja de manera una
más de las lágrimas, vías diferentes. Esa superficie ocular está compuesta por el epitelio corneal, el limbo, el epitelio conjuntival, el borde libre de los párpados y la lágrima. Como veréis, la lágrima es la que tiene la principal función de todas las funciones que tiene el átomo funcional. ¿Y cuáles son esas funciones? Pues principalmente son la de hidratar, oxigenar, nutrir, eliminar los desechos y de barrera inmunológica y reparar el epitelio corneal. Es decir, en esta unidad anatomofuncional tenemos dos estructuras principales. Una es el epitelio corneal, a la cual tenemos que mantener y evitar que tenga un daño para que no haya pérdida de transparencia, porque como bien sabéis, la función principal de nuestro ojo es la de la visión y por tanto necesitamos transparencia en los medios para que la luz llegue a la retina y se haga todo el proceso visual. Y el otro componente o la otra estructura fundamental de esa unidad anatomofuncional, que es la superficie epitelio corneal. Cosas importantes que tenemos que saber desde el punto de vista de la adaptación de las lentes de contacto. La primera es que ya sabemos que la lágrima es fundamental y sabemos que la lente de contacto, cuando la ponemos en la superficie ocular, va a romper esa película lagrimal, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante en esta presentación. Y la siguiente presentación que va a hacer el profesor José Vega va también en esa dirección, pero también la morfología de la superficie. Tenemos que saber cómo es esa superficie donde vamos a poner la lente de contacto y lo primero que tenemos que saber es cuánto espacio tenemos para poner la lente de contacto. Pensar que el diámetro de iris visible, es decir, lo que consideramos diámetro corneal, está aproximadamente entre 12,8 y 12,2 milímetros, lo que significa que si queremos poner lentes de contacto que sean blandas o que sean esclerales, tienen que tener un diámetro mayor que es 12 milímetros de media para que la lente se apoye en la zona conjuntival. Y si queremos lentes de contacto permeables al gas corneales, pues tendrán que tener un diámetro más pequeño que ese diámetro iris visible. Por tanto, estos parámetros son importantes conocerlos para poder decidir qué lente vamos a adaptar. Claro, si queremos adaptar una lente blanda o una lente escleral rígida, tenemos que saber no solamente cuánto tiene de diámetro corneal esos ojos, sino también hasta cuánto de diámetro máximo podríamos adaptar esa lente de contacto. Fijaros que el límite de un tamaño de lente escleral ronda los 24 milímetros porque tenemos que tener en consideración la distancia que hay desde el diámetro de iris visible o de la córnea, de la zona limbal, hasta la inserción de los músculos extraoculares y aproximadamente está alrededor de 6,5-7 milímetros de media en casi todos los músculos extraoculares, menos en el recto medio cerca de la inserción de la zona corneal y tenemos más o menos 5,5 milímetros. No podemos adaptar una lente de contacto que tenga un diámetro mayor que el espacio que nos está marcando esa inserción de los músculos extraoculares. Y por tanto, esto es interesante conocerlo cuando pensamos en adaptar, por ejemplo, una lente escleral en un paciente con sequedad ocular o ojo seco severo, en el que una lente de contacto escleral está muy indicada. Otra cuestión importante de la superficie ocular que tenemos que conocer es cómo es el paso de la zona escleral a la zona corneal. Hay diferentes perfiles. La córnea se hace más plana según nos vamos hacia la periferia y la esclera es mucho más plana que la córnea en casi todos los casos. Pero no solamente tenemos que saber que los radios esclerales son más planos que los corneales, sino que la transición, como veis en la imagen que tenemos aquí debajo, puede ser de diferentes maneras, siendo la más habitual la 2 o la 3. ¿Esto qué significa? Que si tenemos una transición esclera-córnea como la 2, necesitaremos una lente con la periferia más cerrada que si esa esclera tiene esa transición desde la córnea mucho más plana. Y esto es interesante para poder comprobar que las lentes no quedan cerradas en la zona escleral y que no vamos a encontrar indentaciones o lentes excesivamente cerradas que nos pueda dar problemas de hipoxia con las horas de uso. También tenemos que saber que la córnea no es, desde el punto de vista topográfico y morfológico, una esfera de revolución en la cual toda la córnea tiene la misma altura sagital en todos sus puntos a los 360 grados, sino que es mucho más plana y mucho más elevada en la zona nasal superior. Esto nos va a dar una idea de por qué la mayoría de las lentes de contacto, ya sean blandas o esclerales, por lo general se quedan descentradas
hacia abajo y hacia el lado temporal, y eso es porque esa zona nasal superior es más plana. Aquellos pacientes que tengan una zona nasal superior más plana que el resto de la córnea tendrán unos descentramientos mayores y entonces tendremos que buscar alternativas de adaptación si eso va a afectar a la calidad visual. Por eso es tan importante conocer estos parámetros, porque los podemos tomar desde la topografía y eso nos va a ayudar a que nuestras adaptaciones sean mejores todavía. Otra cuestión importante, en el caso de las córneas irregulares, en las que podemos adaptar lentes de contacto esclerales o lentes de contacto corneales, es la altura sagital de esa córnea. También ahora se está poniendo muy de moda el uso de la altura sagital para la adaptación de las lentes de contacto blandas, desechables, porque nos da una información probablemente más fiable de la adaptación y de cómo va a quedar la lente de contacto adaptada sobre la córnea que los radios de curvatura. Fijaros que la mayoría de los ojos normales, que son las imágenes que veis con las letras en verde arriba, tienen una altura sagital tanto central, en los 10 milímetros centrales, como desde la esclera, en los 15 milímetros de cuerda, muy parecido. Es decir, hay un rango muy parecido, aproximadamente 1.700 micras en la zona central, 2.000 micras en la zona periférica, que es lo que llevaría a toda la altura sagital de ese ojo. En cambio, en los pacientes con queratocono, la zona periférica hay una altura sagital muy parecida a la que tenemos en los ojos normales, pero en cambio la diferencia está en los 10 milímetros centrales. Conocer esta altura sagital nos puede ayudar a elegir mejor cuál es la lente de contacto que vamos a adaptar, sobre todo en el caso de las córneas irregulares con las lentes de contacto esclerales y en las lentes blandas, en las córneas regulares con las lentes blandas, perdonad, porque nos va a indicar si una lente que tiene el mismo radio que otras lentes, pero diferente altura sagital, va a quedar mejor adaptada o no. Otra estructura importante dentro de la superficie ocular son los párpados. Los párpados hacen de barrera mecánica, nos ayudan a renovar la película lagrimal cada vez que parpadeamos y además de conocer su estructura anatómica, es decir, pues que tiene una placa tarsal, es donde están las glándulas de mibomio, de las que vamos a hablar después, nos interesa mucho saber cómo se cierran. Y podéis ver en este vídeo que está ralentizado al máximo, cómo los párpados no se cierran como una persiana de arriba abajo, sino que se cierran desde el canto externo hacia el canto interno, con una idea importante, que es la de enviar toda la lágrima que tenemos que renovar en la superficie ocular hacia los puntos lagrimales para que sea desechada de la superficie. Este movimiento que hemos visto en el vídeo, lo que tendríamos es que se derramaría la lágrima por todo el párpado inferior y tendría más dificultad para ir a los puntos lagrimales que están en esta zona de aquí. ¿Esto por qué es interesante desde el punto de vista de la adaptación de lentes de contacto? Pues porque en las lentes de contacto este movimiento nos puede afectar a la rotación de las lentes de contacto tóricas, porque ese movimiento con la lente de contacto puesto va a hacer que las lentes se giren y por tanto tengamos que ajustar los grados de esa lente tórica para que queden adecuados al astigmatismo refractivo que tiene el paciente, pero también puede provocar que en lentes de contacto que estén ligeramente planas y tengan demasiado movimiento, ese parpadeo haga que el balanceo de la lente sea mucho mayor y por tanto la pérdida de visión o de calidad visual que tenga el paciente después de cada parpadeo sea mayor. Y por tanto es importante conocer cuál es la razón y que nos ayude a adaptar mejor este tipo de lentes de contacto tóricas. La conjuntiva es otra de las estructuras interesantes porque tanto en las lentes blandas como en las lentes esclerales se apoya por completo la lente de contacto en ella. No voy a entrar en los detalles más anatómicos. Sabemos que tenemos una porción palpebral o tarsal, que es la que cubre la cara interna de los párpados y que está fuertemente adherida, y luego la vulvar, que es la que va desde el limbo esclerocorneal hasta el fondo de saco. La vulvar es donde más nos interesa desde el punto de vista de la adaptación, porque es donde vamos a apoyar la lente de contacto. La palpebral o tarsal es la que puede sufrir consecuencias negativas de efecto, como pueden ser conjuntivitis papilares gigantes o un aumento de los folículos, una reacción alérgica o un rozamiento excesivo de la lente de contacto. Y la tenemos que controlar y evaluar de manera habitual para evitar esos problemas. En el caso de la córnea y el limbo, tenemos que el limbo es esa transición que está entre la conjuntiva y la córnea y es una zona muy importante a proteger. El limbo no tiene una gran importancia desde el punto de vista de la adaptación y de la eficacia del uso de la lente de contacto, pero sí desde el punto de vista de la seguridad.
El que tengamos un limbo protegido va a provocar que ese limbo siga produciendo esas células del epitelio corneal y que por tanto tengamos una renovación de las células epiteliales adecuada y tengamos una impermeabilidad de ese epitelio correcto y por tanto evitemos que haya infecciones más internas. Si el limbo se ve dañado por el uso de la lente de contacto, podemos tener mayor riesgo de tinciones, de úlceras, de una pérdida de integridad de la córnea y por tanto un riesgo mayor de infección de esa superficie ocular. ¿Cómo podéis saber dónde está el limbo con claridad? Con una OCT veríais el epitelio, como veis aquí, que tiene más o menos el doble de espesor de lo que tiene el epitelio en la zona corneal y también más del doble de lo que sería el epitelio conjuntival. Por tanto, el limbo es una zona a proteger cuando adaptamos las lentes de contacto, sea la que sea, tanto las blandas como las lentes permeables al gas, en este caso esclerales o semiesclerales. Como os he dicho, su importancia está en el proceso de cicatrización de las posibles úlceras que tengamos en el epitelio corneal y también de la renovación de ese epitelio corneal, que está basado en la teoría de Zoff, que lo que nos indica es que el crecimiento de esas células epiteliales va desde la zona más interna del epitelio de manera circular, centrípeta, creciendo de la zona más profunda hasta la zona más externa del epitelio, donde están las células escamosas y que luego con el parpadeo se van a ir eliminando. La lágrima. La lágrima es la gran protagonista de la superficie ocular, como os he dicho, porque es la que tiene el mayor número de funciones y más importantes para proteger ese epitelio corneal y que siga siendo transparente. Hay datos importantes que tenemos que tener en cuenta para nuestro procedimiento clínico como adaptadores de lentes de contacto, como puede ser, por ejemplo, cuál es su espesor. Su espesor en la superficie ocular va desde 3 hasta 40 micras, dependiendo si medimos superficie ocular o estamos midiendo en el borde libre del párpado. Y su producción oscila entre 0,6 y 0,8 microlitros por minuto. Esto vamos a verlo luego con las pruebas diagnósticas. Pensar también que aproximadamente tenemos entre 6 y 8 microlitros de lágrima en la superficie ocular en el momento, y esto nos tendría que hacer pensar en que cuando nosotros ponemos fluoresceína, por ejemplo, para evaluar una lente de contacto permeable al gas, si lo hacemos con gotas o si lo hacemos con una tira de fluoresceína mojada con salina sin haber sido escurrida, lo que vamos a poner sobre la superficie ocular van a ser aproximadamente entre 25 y 40 microlitros, es decir, entre 4 o 5 hasta casi 10 veces más de lo que podría tener de volumen de lágrima del paciente. Y por tanto lo que estamos haciendo es aumentar tanto el volumen en la superficie ocular que lo que podamos ver con la lente de contacto puesta en ese fluorograma va a ser bastante alejado de lo que es la realidad de la adaptación. Por tanto, tenéis que intentar poner la menor cantidad posible de fluoresceína, pensar que con poner 3-4 microlitros en un paciente que no tenga ojo seco es más que suficiente. Y si ponéis con gota o con una tira que no esté bien escurrida, lo que tendréis que hacer es esperar aproximadamente 1 minuto o 1 minuto y medio para poder valorar ese fluorograma de manera adecuada. La lágrima está compuesta por 3 capas fundamentalmente, aunque la capa acuosa y la mucínica actualmente se considera una única capa porque no hay un punto de división claro. La capa lipídica, que es la más externa, lípidos polares y lípidos apolares, es importante porque la capa lipídica proviene de las glándulas de Meibomian fundamentalmente, que están en los párpados, tanto inferior como superior, y que esas glándulas liberan ese meibo, esa parte lipídica, y por tanto, en los pacientes de lentes de contacto que tengan problemas de disfunción de glándulas de Meibomian, tendremos una película lagrimal defectuosa que nos puede causar problemas durante el proceso de adaptación y por tanto es importante evaluarla antes de adaptar las lentes de contacto. La composición de esos lípidos fundamentalmente son ceras. Y la composición de la lágrima, además de los lípidos, la parte acuosa, lo más importante es que está compuesta fundamentalmente por iones, proteínas que nos van a dar una serie de propiedades a esa película lagrimal. Pensar que las proteínas más importantes que tenemos son la lisocima, la lactoferrina y el factor de crecimiento, y son importantes fundamentalmente porque la lisocima y la lactoferrina son las que permiten una acción bactericida o bacterostática
para eliminar los posibles patógenos que dañan a la superficie ocular, y en el caso del factor de crecimiento nos va a ayudar a poder tener cicatrizaciones de esas queratitis durante el uso de la lente de contacto más rápidas y más eficaces. Los electrolitos de la lágrima son importantes porque son los que van a mantener la osmolaridad de esa película lagrimal. Cuanto más electrolito tengamos en menos volumen, tendremos una hiperosmolaridad y nos dará sintomatología de ojos secos. Y por tanto, es muy importante la composición de la lágrima en su fase acuosa. Y luego la parte mucínica, dos tipos de mucinas, solubles y de membrana. Las solubles son las que están flotando en la parte acuosa, por eso os he dicho que no está claro que podamos dividir la lágrima en 3 capas, lipídica, acuosa y mucínica. Es acuomucínica, y la función de estas mucinas es la de darle viscosidad a la película lagrimal para que se mantenga más estable sobre la superficie ocular. Las mucinas de membrana son aquellas que están pegadas al microvilli de las células superficiales, de las células epiteliales, que hacen que darle más estabilidad a la película lagrimal y se mantenga mucho más estable sobre la superficie ocular. Por tanto, la estabilidad de la película lagrimal no depende solamente de los lípidos, sino también de las mucinas. Y voy a hacer una mención especial a las mucinas MUC5AC, que son secretadas por las células Goblet que están en la conjuntiva, porque estas células, esa mucina MUC5AC es la que está fundamentalmente en la porción acuosa y le da esa viscosidad a la lágrima, pero esas células Goblet están en zonas en las que vamos a apoyar las lentes de contacto y que por tanto pueden provocar una mala producción de esa mucina MUC5AC y disminuir la estabilidad de la película lagrimal. Por eso es tan importante que el apoyo de la lente de contacto en la zona conjuntival sea correcta, sea suave y no sea indentada para no dañar, entre otras cosas, a estas células. ¿Qué pruebas diagnósticas os recomiendo que debéis hacer durante el proceso de adaptación y antes de la adaptación? Bueno, una de ellas sería el test de Schirmer, pero de una manera diferente a la que estáis acostumbrados. Normalmente se hace el test de Schirmer poniendo el canto externo durante 5 minutos con el ojo cerrado y medimos el valor total y para saber qué volumen tiene, pero realmente el Schirmer nos está midiendo dos cosas. Fijaros, la línea azul lo que nos está midiendo es la cantidad de lágrima que tenemos en esa superficie ocular y la línea naranja lo que nos está diciendo es cuál es la velocidad de producción que hemos hablado antes, es decir, cómo está produciendo esa glándula lagrimal lágrima para cubrir esa superficie ocular. ¿Esto qué significa? Que si tomáis el Schirmer durante los 5 minutos y apuntáis el valor que tenéis en el primer minuto y luego el valor a los 5 minutos, el valor al minuto lo que os va a decir es cuánta lágrima había en la superficie ocular. Si luego el valor desde el minuto hasta los 5 minutos lo dividís entre 4, os va a decir cuál es el ritmo de producción que tiene esa glándula lagrimal de lágrima para cubrir la superficie ocular. Y por tanto estáis midiendo volumen y producción lagrimal, no solamente el volumen lagrimal. Tenéis que tener cuidado, si lo hacéis sin anestesia, de que tengáis una sobreexcitación de la glándula y haya una sobreproducción de esa película lagrimal. Luego hay otro test interesante que es el test de aclaramiento lagrimal, que es el que mide la capacidad que tiene de drenar los puntos la lágrima. Esto se hace poniendo fluoresceína en la lágrima y haciendo el test de Schirmer cada cierto tiempo y comprobar en qué momento, después de 5 minutos de haber estado parpadeando, cuánta fluoresceína se ha eliminado. Lo normal es que estemos en un valor más o menos entre 1,96, que sería más o menos por aquí, 1,64, 1,128, es decir, que la tira de Schirmer salga manchada de fluoresceína, pero ligeramente. Si tenemos demasiada fluoresceína en esa tira, significará que nuestros puntos lagrimales están taponados y por tanto vamos a tener demasiados desechos en la superficie ocular y ese usuario de lentes de contacto va a tener problemas durante el uso de la lente de contacto. Si tenéis OCT o una lámpara hendidura con una buena iluminación y buenos aumentos, podéis medir el menisco lagrimal y medir su altura, la cual es aproximadamente 250-350 micras sus valores normales. Y esta es una prueba bastante interesante porque yo creo que estáis todos acostumbrados a medir el tiempo de rotura lagrimal, el breakout time, el tear breakout time, pero el tear breakout time por sí solo no sirve porque podemos encontrarnos pacientes que tengan un tiempo de rotura lagrimal bajo, pero no tengan sintomatología, o pacientes con un tiempo de rotura lagrimal alto, pero sí con sintomatología. Todo va a depender de cuánto parpadeen. Si yo tengo un tiempo de rotura lagrimal de 10 segundos, que es alto, pero parpadeo cada 14 segundos, mi lágrima se va a romper va a estar rota durante 4 segundos, expuesta al aire y por tanto voy a tener sintomatología. En cambio, si tengo un tiempo de rotura lagrimal de 5 segundos
y parpadeo cada 3 segundos, nunca tendré sintomatología porque antes de que se rompa esa película lagrimal, habré repuesto la película y por tanto no tendré sintomatología. Es por eso importante que no midáis el tiempo de rotura lagrimal solo, sino que lo midáis con el tiempo entre parpadeos. Y con eso podéis calcular el Ocular Protection Index, que es OPI, el cual os va a indicar si ese paciente va a tener sintomatología o no en función del tiempo de rotura lagrimal y el tiempo de parpadeo. Y por tanto, saber si ese paciente puede tener problemas con las lentes de contacto. En cuanto a los test de sintomatología, estos tres que os he marcado aquí, McMooney's Test, el OSDI, Ocular Surface Disease Index, y el Dry Eye Questionnaire, el cuestionario para ojo seco, hay uno específico de lentes de contacto, son los más habituales de uso para el conocimiento de la patología de ojo seco, pero no están adaptados como tales a la sintomatología de uso de la lente de contacto. Para ellos, yo lo que os recomiendo es que utilicéis un Visual Analog Scale, que es simplemente hacer una línea en un papel donde está el 0 y el 100 en cada esquina y que el paciente os marque con una línea cruzando esa línea principal dónde está su comodidad y que en cada una de las visitas de revisión de las lentes de contacto lo hagáis para saber si la comodidad de ese paciente con la lente de contacto continúa estable o mejora con el uso de la lente de contacto o va decayendo y por tanto tenéis que buscar soluciones para que el paciente no termine disminuyendo las horas de uso o abandonando el uso de la lente de contacto. Pensar, y es en la siguiente ponencia que va a dar el profesor José Vega en la siguiente sala, no os quedéis en esta sala, tenéis que ir a la siguiente sala para poder escuchar su magnífica presentación, que la lente de contacto va a partir la lágrima en dos y por tanto vamos a tener cambios físicos, tanto en la dinámica como en la calidad de esa película lagrimal, como cambios bioquímicos en su composición. Estoy seguro que el profesor Vega os va a explicar con más detalle este asunto. Por último, yo os quería comentar una cuestión importante, que es la diferenciación entre incomodidad por uso de la lente de contacto y el ojo seco, porque durante muchos años se han mezclado las dos, se ha considerado incluso la lente de contacto como uno de los factores desencadenantes de la enfermedad de ojo seco, pero no es lo mismo. La incomodidad por lente de contacto es esas molestias de sequedad, de molestias muy parecidas a las que tiene un paciente de ojo seco, como pueden ser borrosidad, como pueden ser irritación, picor, pero que desaparecen o se minimizan mucho en el momento en el que se abandona el uso de la lente de contacto. Y también tenéis que tener en cuenta qué es comodidad en términos de lentes de contacto para un paciente. Y os voy a poner un ejemplo. Ahora vosotros veis el muñeco sentado sobre esa silla verde perfectamente. Si yo hago esto, ahora probablemente todos me diríais que no estáis viendo ese muñeco claramente y es incómodo. Por tanto, tenéis que pensar que no solamente los pacientes se refieren a comodidad en el uso de la lente de contacto cuando está puesta físicamente en el ojo como una sensación física, sino que también puede estar debido a una pérdida de la calidad de visión. Por tanto, cuando preguntéis sobre cómo de cómodas son las lentes de contacto, a lo mejor tenéis que preguntar también qué tal veis con la lente de contacto, porque eso os puede dar pistas de por qué ese paciente no está cómodo con ella. Si no es una cuestión solamente física de diseño, sino que a lo mejor es una cuestión de refracción, sencillamente. Esto es una cuestión muy importante porque la incomodidad por lente de contacto es la principal razón de abandono del uso de contacto y si la dejamos avanzar o progresar ese contact lens discomfort, nos vamos a encontrar que ese paciente va a suspender el uso de la lente de contacto o lo va a abandonar. Por lo tanto, tenemos que poner medidas previas a que eso llegue a ocurrir. Y lo principal es que tenemos que saber diferenciar entre lo que es la enfermedad de ojo seco y ese contact lens discomfort. En el caso del ojo seco, estamos hablando de una enfermedad que es multifactorial, que afecta también a la superficie ocular, que provoca sintomatología parecida a la del contact lens discomfort, pero provoca esa sintomatología a lo largo de todo el día y sin necesidad de que haya una lente de contacto. En el caso del contact lens discomfort ocurre fundamentalmente al final del día y cuando eliminamos la lente de contacto o quitamos la lente de contacto, esa sintomatología disminuye. Y la enfermedad de ojo suele ser mucho más severa, provoca una inflamación y daño a la superficie ocular, cosa que no hace la lente de contacto por lo general, que hace que ese paciente necesite un tratamiento. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque tenemos que conocer si estos pacientes tienen enfermedad de ojo seco previo a la adaptación de la lente de contacto, porque estos pacientes van a tener un mayor riesgo de tener contact lens discomfort que un paciente que no presente previamente enfermedad de ojo seco.
Fijaros que esta enfermedad de ojo seco se clasificaba en el pasado, esta clasificación es antigua, pero nos puede seguir funcionando para explicar qué es la enfermedad de ojo seco, como dentro del ojo seco evaporativo se consideraban las lentes de contacto como uno de los factores extrínsecos para maximizar o exacerbar esa sequedad ocular. Actualmente ya no es así, actualmente esa clasificación de ojo seco ya no incluye las lentes de contacto como tal, sino que incluye los factores diferentes a la lente de contacto que pueden provocar una mezcla de sequedad ocular por acuadeficiencia o evaporativa. En resumen, la enfermedad de ojo seco y la incomodidad por lente de contacto la podemos diferenciar claramente en que si eliminamos la lente de contacto, esa sensación de sequedad ocular disminuye. Cuando tenemos contact lens discomfort, si tenemos enfermedad de ojo seco, no va a disminuir. Y que las molestias por inserción o periodo de adaptación no son contact lens discomfort y por tanto no tenemos que hacer ningún cambio hasta que tengamos la adaptación realmente hecha. Esto es todo lo que os quería contar. Como últimas ideas para casa, quedaros con el concepto que a mí me gustaría es que pensarais que tenemos que tener un conocimiento importante de la anatomía de la superficie ocular para poder hacer unas adaptaciones lo mejor posible a nuestros pacientes y de esa manera conseguir tener éxito y que nuestros pacientes no abandonen en el uso de la lente de contacto. Si no tenemos ese conocimiento de la anatomía, probablemente vamos a tener muchas adaptaciones exitosas, pero en el momento en el que tengamos complicaciones que tengamos que resolver, nos costará muchísimo más hacerlo porque no sabemos por dónde empezar para resolver esas complicaciones. Y hasta aquí mi ponencia. Estáis invitados a pasar a la siguiente sala para seguir con el evento y ver la ponencia, la charla magistral que nos va a dar el profesor José Vega. Un saludo a todos y tenéis mi correo electrónico para cualquier duda. Gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias por esta fabulosa sesión y llevarnos de lo básico a los últimos detalles de muchos aspectos que queríamos conocer. Este agradecimiento y quiero ser el mensajero de un ajuste que necesitamos hacer en la agenda, en una sesión en la cual estamos transmitiendo. Lo que yo les pediría a la mayoría de la audiencia es que al término de mi mensaje puedan hacer un refresh del navegador para que tenga una actualización que hemos hecho en la sesión en la agenda y todos puedan disfrutar del siguiente tema. Entonces les pido que puedan hacer refrescar el navegador para que puedan disfrutar del siguiente tema. En la agenda, nuestra siguiente sesión es con la doctora Karen Welch. Ella es directora global de asuntos profesionales para lentes de contacto de reemplazo mensual y lentes de contacto diarios. Es una experta en la industria de lentes de contacto y fue académica en Core, en Canadá. Así que tenemos una muy buena información totalmente ligada a este tema. Entonces, favor de refrescar su navegador para que actualicen la agenda y puedan disfrutar el tema correspondiente. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Importante mencionar, después de cada sesión hay que ir cambiando de aula a la que en turno es la que estamos presentando. Gracias.